¿Qué tal amigos de Último Estreno? ¿Cómo estáis? Saludos de José Carlos Fernández en un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube Último Estreno, el canal dedicado al mundo del cine y todo lo que lo rodea. Una noticia luctuosa, la muerte recientemente, hace tan solo unas horas, de Richard Donner, un director de esos que no os pasa una cosa con determinados directores de películas, que lo identificáis plenamente con no solamente determinados títulos o determinados estilos, sino con épocas de vuestra vida, con momentos inolvidables de vuestra vida, inolvidables desde el punto de vista personal e inolvidables desde el punto de vista cinematográfico, es decir, directores que sus películas de un año a otro o de un espacio de tiempo a otro, en ese espacio temporal intermedio, nos ha forjado cinematográficamente, nos ha preparado para entender lo que hemos visto luego. Y eso es lo que ocurría con Richard Donner. Porque un director que en la época en la que, por ejemplo, en mi generación, cuando aprendimos a abrir los ojos y ver cine, teniendo apenas 10 años, 14, 15, y nos ofreció Superman en el año 1978, nos ofreció La Profecía, como veis un director multidisciplinar y totalmente distinto, pero con un sello propio de dirección, un sello propio direccional. Nos ofreció películas clásicas de culto de una generación concreta como Los Goonies, la Arma Letal, generó la saga de Arma Letal, y nos ofreció aquella maravilla a veces incomprendida y subvalorada como fue Lady Halcón. Estamos hablando de películas de los 70 y de los 80. Y después divertimentos en los 90 y películas como Maverick, por ejemplo, algún que otro batacazo que se pegó Richard Donner, pero no tiene importancia. Eso no tiene importancia, porque ya Richard Donner venía de marcarnos con el sello de sus películas. Posiblemente quien hoy tenga 60 o 70 años y no se esté viendo, y no digamos quien tenga hoy 20 años, pues para ellos Richard Donner sea un director de cine que hizo una serie de películas que gustó a ciertas generaciones en su momento. Pero para ese grueso, como os digo, de esa edad intermedia de 40-50 años, Richard Donner fue el director uno de los directores que nos marcó y nos enseñó a ver cine. Porque toda esta playa de películas dedicadas a los superhéroes tienen un precedente, que es una película muchísimo menos complicada, una película artesanal, porque también Richard Donner no dejaba de ser un artesano del cine, y eso no tiene nada que ver con el poder económico a la hora de hacer las películas, sino la forma de hacerlas, la forma de rodarlas, de llevarlas a la pantalla, la forma de hacer esos efectos especiales, pero también ese sello, esa impronta. No hubieran sido posibles esas películas de superhéroes si Richard Donner no crea Superman y no hace adulto el género de superhéroes, que hasta ese momento era un género, bueno, digamos que menor, o que incluso se había llevado de manera aislada a la pantalla. ¿Quién no recuerda a Superman? Y sobre todo las películas de Donner también lo que hace es retrotraernos a el entorno histórico, incluso local, de todo lo que rodeaba esas películas. Cuando te viene a la mente Superman, recuerdas dónde la viste, en qué cine, qué había alrededor, qué bares, qué otros sitios de recreo, qué otros sitios culturales, en qué ciudad, qué calles había, lo que decía la gente cuando salía del cine, la cara entusiasmada de los niños, de la gente mayor también. Yo recuerdo a las personas mayores, lo que se decía en el cine, antes se hablaba en el cine, se decía, ¿no? Y cuánto decían, por ejemplo, qué largos son los títulos de crédito de Superman, no tarda nada en empezar la película, ¿os acordáis? Porque ese maravilloso tema que compuso John Williams de introducción, de introito de la película, y se leen los créditos en el espacio tridimensionales. En lo que estábamos acostumbrados hasta ese momento, los créditos duraban mucho, había muchos personajes, muchas personalidades, o mejor dicho, muchos técnicos y mucha gente que hacía la película en los créditos, y salían solemnemente, lentamente, con la estela, con la tridimensionalidad, y sonaba la banda sonora de Superman de una manera que nuestros padres y la gente que rodeaba un poco mayor decía, ¿por qué? No veo hasta que empieza la película, el concepto de empezar después de los créditos, ¿no? Y tú, pues, siendo joven o siendo niño, veías aquello y decías, el espectáculo. Ese espectáculo que hoy no vemos cuando vemos la pantalla en streaming de las plataformas
digitales y ves en tu casa una película, que no existe ya esa gran pantalla en donde veías ese Superman despojado de todas las historias enrevesadas que tienen las películas de superhéroes hoy día. Una historia, la de alguien que llega del espacio, de Krypton, y que le ocurre lo que ya sabemos que no vamos a contar, con un personaje entrañable y un actor que nos dejó desgraciadamente, como sabéis que nos dejó, y que ya se convirtió también en un actor entrañable como era Christopher Reeve, con ese malo de la película, ese antagonista que interpretaba a Jane Hammond, en fin. ¿Quién nos recuerda los Goonies, una película de nuestra época? Y los buenos compositores de música de cine que han trabajado para Richard Donner, desde John Williams para Superman, a Dave Grusin en los Goonies, en La profecía Jerry Goldsmith, desgraciadamente el único Oscar que obtuvo el gran Jerry Goldsmith, que fue por esa gran partitura coral, por esa partitura acojonante en todos los sentidos, tan extraordinaria y magistral como fue La profecía, encabezada por el ave Satani, que nos pone los pelos de punta y nos hace correr a refugiarnos y a recordar esa película con Gregory Peck, con Lee Remick y con ese niño, una película que posiblemente hoy no se haría. Claro, porque era un niño que hay que cargarse, y para cargarse el mal representando a un niño que termina la película con el niño mirando la cámara. ¿Qué plano ese? El niño mira la cámara detrás. Richard Donner, además, hay una anécdota, Richard Donner le dijo: no vayas a reír ni a sonreír, porque el niño estaba descojonado. No vayas cuando mires hacia atrás a la cámara, que vamos a cerrar la película así, tú mira con mirada desafiante, con la mirada del demonio. El chico mira hacia atrás, mira la cámara, aguanta la risa, y al final él decide, motu propio, aguantarse la risa, pero hace así y sonríe. Y Richard Donner se quedó maravillado cuando se dio cuenta de que esa sonrisa maliciosa del niño era la guinda a la cara seria del chico, y terminaba así la película. Pero no eran las instrucciones que le dio Richard Donner al chico, y termina la película de esa manera, y lo supo aprovechar Richard Donner. ¿Qué es La profecía? Otra obra maestra absoluta del cine de terror. ¿Qué es la saga de Arma Letal? ¿Qué podemos decir de la saga de Arma Letal? Ese cine de acción artesanal, también hecho, tan distinto al cine de acción actual, con los efectos especiales. Hay todo un crisol de películas de Richard Donner que podéis ver cuando busquéis su filmografía en internet, o que los que habéis visto la mayoría de sus películas, como es en mi caso y seguramente el tuyo, pues podemos recordar a este gran director. Se ha ido alguien que nos ha tocado el corazón. Se van muchos directores muy buenos, directores de cine excelentes, directores de cine que reconocemos que sus obras son maravillosas. Pero hay directores de cine que sus obras son maravillosas y que también nos tocan, porque forma parte de la iconografía, de la cultura que nos ha moldeado, que nos ha creado como seres humanos. Y eso es lo que a gente de mi generación, y a mí particularmente, me ha ocurrido con Richard Donner. Quizá también haya otros directores de los que hemos mamado para ver el cine como lo vemos hoy día, algunos. Spielberg, que sigue afortunadamente entre nosotros, Martin Scorsese, hablo de esa generación, ¿no? Por supuesto que nos marcó David Lean, por supuesto que nos marcó Kubrick en su momento, por supuesto que nos marcó, qué voy a decir, ¿no? De los clásicos de John Ford, de Frank Capra, pero hay un estilo multidisciplinar a la vez de cine, generado. Cuando tú ves con 15 años, con 14, con 20 años, ves La Diligencia, sabes que estás viendo una obra maestra, pero que se rodó en los años 40. Casablanca, Michael Curtiz. Cuando estás viendo algo que se ha hecho en ese momento en el que tú estás viendo la película, cuando has ido al cine porque se ha estrenado Lady Halcón, pues te estás identificando con algo que ha hecho un señor que está allí vivo, con unos actores que tú los estás viendo en televisión, que estás compartiendo con ellos las entrevistas, que sabes que están ahí, ¿no? Y con esa música que se hace contemporánea en ese momento, ¿no? Por cierto, Lady Halcón, otra maravilla de Rutger Hauer, con una bellísima Michelle Pfeiffer y con una incomprendida banda sonora que, como he dicho en otras ocasiones, no sé para qué nos insisten que esa banda sonora es anacrónica, la de Andrew Powell, producida por Alan Parsons. Y usted, nadie se quejó de que Stanley Kubrick metiera La Nubia Azul en 2001, en lugar de la banda sonora de Alex North. Y es una banda sonora, es una música, la de Strauss, antigua, es una música clásica y pegaba muy bien en las imágenes. A mí me parece que porque tenga instrumentación moderna, en determinados temas, en el tema principal, por ejemplo, y en otros temas, a mí me parece
que no tiene por qué no pegar o porque no tiene que ser una buena banda sonora y porque no tiene que contribuir a un género fantástico en una película abierta y en una película que no trataba de ser una película rigorista con lo medieval. Yo creo que Richard Donner con Lady Halcón no intentó hacer una película como El nombre de la rosa con Jean Chocsa, ¿no? Que contó con James Horner en la música y lo que hizo fue poner una banda sonora de cantos gregorianos. Aquí Richard Donner hizo una película de aventuras, no una película histórica. Y para hacer una película de aventuras se abre el arco de lo técnico y se abre el arco de la música. Y la banda sonora de Lady Halcón es maravillosa. Por cierto, quien diga que tampoco pega la película, el tema de Isabeau, el tema que podemos decir de amor, el tema dedicado a la protagonista, a Michelle Pfeiffer, hombre, por favor, eso es una auténtica joya y una joya instrumental, no es una joya hecha con percusión y con guitarra eléctrica. Vamos a abrir un poco la mente y a saber qué quiso mostrarnos el director con determinadas películas, no solamente Donner, sino cuando vemos una película en el cine con directores que hacen películas flexibles mentalmente hablando. Entonces a mí me pareció una de las maravillas de los años 80, esos años 80 que nos marcó a muchos esas películas que se hicieron, que se rodaron, no solamente por la coetaneidad de la edad, sino por lo que supusieron para que aprendieran directores que después hemos visto que han hecho películas en los 90, en los 2000 y que se sigue haciendo cine hoy día muy deudor de aquel cine de los años 80 y del cine de Richard Donner. Desde aquí, este homenaje, esta pequeña reseña, este cariño que quiero mostrar en último estreno a un director que me marcó el corazón, que me aprendió a ver el cine de otra manera y que nos aportó tanto al séptimo arte para que lo amáramos. Que descanse en paz Richard Donner y siempre quedará ahí su obra cinematográfica.